Bienvenidas sean todos ustedes. Hoy tenemos una jornada especial, una jornada diferente por las circunstancias que todos sabemos. Estamos ahorita con una especie de modalidad a distancia, una especie virtual para aprender. Pero bueno, esperando que en sus casas se haya llegado la tranquilidad, ¿sí? La cordura, la paciencia y que nunca les falte ni el alimento ni el amor en sus hogares. Recuerden que aunque estemos a la distancia no significa que nos hayamos olvidado de ustedes los profesores, no, al contrario, los extrañamos y en serio los extrañamos. Nos hace falta esa parte que complementa nuestra vida que son ustedes. Pero bueno, vamos a lo que nos compete. Guarde todo lo que no corresponde a la materia de filosofía y arrancamos. Y arrancamos con el tema para el día de hoy que se llama teoría del conocimiento. Recuerda, hoy vamos a ver la teoría del conocimiento. Bueno, no lo veremos en su totalidad, ya que esto en el transcurso de las semanas, si es que esto sigue así, seguiremos viendo, pero hoy vamos a ver una parte de esta teoría del conocimiento. Pero entonces, ¿qué es el conocimiento? Bueno, entre otras cosas que vamos a ver, aparte del conocimiento, vamos a ver cosas relacionadas. Vamos a aprender qué es el conocimiento de una forma de definición sencilla. También vamos a ver que hay unas palabritas por ahí entre aprender, que es esto del aprender. Vamos a ver qué relaciones, qué elementos configuran al conocimiento para que se dé como tal. También veremos un poco de física cuántica, una de mis pasiones también, aparte de la filosofía. Veremos también unos términos medios extraños que suenan a veces como comida china, no mentira, epistemología, nociología, y también vamos a ver si es posible o no es posible el conocimiento. Pero empecemos por lo primero, ¿qué es el conocimiento? Tú dirás, bueno, el conocimiento es conocer. Sí, cierto es conocer. Pero, ¿qué es conocer? Vamos a ver, ¿qué es el conocer? Conocer es aprender, captar conceptualmente las cosas, los objetos, los fenómenos, su modo de ser, sus características, sus relaciones. Eso es conocer. El aprender. Listo. Acabó la clase. No, mentira. Bueno, ¿vieron que está aquí en rojo la palabra aprender? ¿Será que el profe una vez más se equivocó y yo cometí una falta ortográfica porque se escribe aprender sin H? Vamos a descubrir si me equivoqué. ¿Aprender o aprender? ¿Qué término tenía que haber utilizado? Y para eso, veamos. ¿Qué es aprender? Dice, acto de reunir un conocimiento concreto para conocer un aspecto de nuestra realidad cognitiva. ¿Eso qué quiere decir? Que es la reunión del conocimiento, así como normalmente reunimos conocimiento y eso nos permite interpretar la realidad. ¿Sí? Entonces, es reunir conocimiento para interpretar la realidad. Y el aprender, en cambio, se refiere al hecho de capturar. Mire, la diferencia entre aprender y aprender. Aprender sin H, ¿sí? Reunir conocimiento, ¿sí? Que nos ayuda para explicar la realidad que nos rodea. Y el aprender se refiere al hecho de capturar. Entonces, vamos a regresar a donde estaba antes, que era el conocimiento. Conocer es aprender. Entonces, ¿qué es capturar? Es decir, por eso capturar, ¿sí? Conceptualmente. ¿Pero qué? ¿Aprender a capturar qué? Aprender conceptualmente, es decir, capturar el conocimiento. ¿De qué? ¿De dónde va a salir el conocimiento? De los objetos, los fenómenos, su modo de ser, sus características, sus relaciones. Entonces, el conocimiento necesita algo del dónde tomar y sacar la información para interpretar su realidad. Entonces, por eso dice que el conocimiento es aprender, capturar eso de esa información que necesitamos para poder interpretar la realidad. ¿Ya? Entonces, vamos viendo que en el conocimiento utilizamos el aprender, no el aprender, sobre todo en la teoría del conocimiento, que es el tema de hoy. Bueno, en esta teoría del conocimiento existe una relación
vamos a ver qué relación es esta. Es una relación del tipo dualista. Dualista significa dos, no sobra explicar, pero por si acaso alguien por ahí. Esto implica que es necesaria la existencia de un sujeto que capta, también llamado cognoscente, y un objeto a ser captado, también llamado conocido. Entonces, el conocimiento es una relación entre el sujeto y el objeto. Entonces, en el conocimiento hay una relación dualista del sujeto y del objeto. ¿Ya? Entonces, tenemos al sujeto y al objeto. En este caso, por ejemplo, mi amigo, si yo quiero conocerlo, ¿cómo vais? Yo soy el sujeto y él, el objeto. En este caso hay una relación dualista. No puede darse el conocimiento si no existe esta relación. ¿Ya? Entonces, la relación que debe existir para que, valga la redundancia, exista el conocimiento, es el sujeto y el objeto. ¿Correcto? Hasta ahí. Pero recuerden, ahí había una palabrita, aparte de la que está subrayada con rojo, que dice también llamado cognoscente. Entonces, en esto de la teoría del conocimiento, hay dos elementos, sujeto y objeto. Al sujeto se le llama cognoscente. Y bueno, ¿y eso qué es cognoscente? ¿Qué es esto de cognoscente? Cognoscente quiere decir que tiene la capacidad, ¿sí? ¿De qué? No de conocer. Cognoscente tiene la capacidad de pensamiento, ¿sí? De pensar. Cognoscente. Es decir, cognoscente es un ser pensante. Y el objeto es el llamado conocido. Ojo, no haya confusiones. En un momento el sujeto, que es el cognoscente, no significa que solamente hablamos de personas, los sujetos, y los objetos son solamente cosas, porque no son cognoscentes. No. Supongamos que yo voy a conocer qué sé yo, al presidente del Ecuador. Bueno, voy a ver qué está haciendo y le voy a conocer. Entonces, si yo voy a captar información de él, yo voy a conocerle a él, yo soy el sujeto y él es el objeto. No quiero decir que es un objeto como cualquier cosa, no, un objeto para esta relación, no significa que sea un objeto como tal. Por eso dice que el otro nombre es el conocido. Es decir, en el momento en que yo estoy conociéndole a él, yo soy el sujeto, es decir, el cognoscente, es decir, el que tiene la capacidad pensante de conocerle, y el objeto, el objeto, porque él está siendo conocido, no me está conociendo a mí, él está siendo conocido. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos con lo siguiente. Elementos en el conocimiento, en el contexto de la teoría del conocimiento. O sea, ¿qué elementos son? Como ya dijimos, son los dos, sujeto, objeto. Miren aquí, el sujeto. El sujeto, que en este caso es un joven, y el objeto, que en este caso es el árbol. Lo que él está captando, es decir, aprendiendo, capturando, ¿sí? Es información que le presenta ese objeto. ¿Ya? Y él hace una representación mental. Por eso es que digo que es imposible que exista el conocimiento con solo uno de los dos elementos. ¿Ya? El objeto le permite al sujeto conocer la realidad. Ahora, una pregunta que les hacía en esta clase, porque algunos cursos ya recibieron esta clase. ¿Puede el objeto ser objeto sin necesidad del sujeto? ¿Qué, profe? Si quieres rebobínale, si quieres repito. El sujeto es sujeto siempre y cuando hay un objeto y viceversa. El objeto es objeto siempre y cuando hay un sujeto. En pocas palabras, el uno necesita del otro. No hay objeto sin sujeto. ¿Y de qué le sirve al sujeto estar como tal si no hay objeto? Y yo les mencionaba antes en clase, para aquellos que recibieron esta clase, para los que ya recibieron, esto es un refuerzo para el trabajo que se les va a enviar. No se asusten. Es un trabajo sencillo. El universo y el ser humano. El ser humano estudia el universo. En esta relación de conocimiento, ¿quién es el sujeto? Pregunto. ¿Quién es el sujeto? El universo.
y el ser humano. El ser humano estudia el universo. Entonces, si el ser humano estudia el universo, el objeto es el universo y el sujeto es obviamente el ser humano. Por lo tanto, si quitamos al ser humano del universo, ¿qué pasa? No lo sé, tú dime. ¿Quién le da sentido en la relación del conocimiento? ¿Quién le da sentido como tal en esta relación? ¿El sujeto o el objeto? El sujeto le da sentido al objeto, ¿no es cierto? En este caso, si el universo es el objeto y el ser humano es el sujeto, el ser humano es el que le da sentido al universo. Sí, porque si el ser humano no está, ¿qué sentido tiene el universo? En realidad estaría ahí el universo. Dirían, no, pero ahí está, aunque no esté el ser humano, algún rato se va a acabar y el universo sigue ahí. Sí, y ¿quién sabe que está ahí el universo? ¿En realidad entonces existiría el universo? Por eso es que se dice, y lo afirmo, que a pesar de ser tan minúsculos frente al universo nosotros somos nada, o sea, nada. Si hablamos de ocupación dentro de un espacio. Pero si hablamos en tema de racionalidad, en términos filosóficos, el universo no es nada sin el ser humano, porque el ser humano le da sentido al universo. Pero ahora hay otras cosas que también pueden resultar difíciles de entender. Es más fácil darle sentido al universo que darle sentido a tu propia vida. En fin, continuemos. Ahora, en esto del conocimiento existe una problemática, o mejor dicho, surge una problemática. Esto del conocimiento no es de reciente. La teoría del conocimiento ya viene desde la antigua Grecia. ¿Ya? Estamos hablando de hace muchos siglos atrás, entre el siglo II y III, ya se hacía una relación de esta problemática del conocimiento. Y vamos a ver cuál es la problemática del conocimiento. Bueno, en fin, algunas problemáticas, pero vamos a ver las más importantes ahora. Viene la problemática. ¿Es el sujeto capaz de captar al objeto tal como es? Vuelvo a preguntar, ¿es el sujeto capaz de captar al objeto tal y como es? En su totalidad. Vamos a pensar por un momento. Luego vamos a la siguiente pregunta que está ahí al lado. Aquí está. El celular. En el caso del celular, ¿tú eres capaz de conocer al objeto, que en este caso es el celular, tal y como es? Pues sí, profe, ¿cómo no lo voy a conocer? Si un celular de la marca Samsung, modelo tal, especificaciones tal, pantalla tanto, megapíxeles en tanto, detector de tanto, etcétera, etcétera. Sí, yo conozco perfectamente. ¿Ah, sí? Pues te doy un ejemplo real. En el año 2017, Samsung lanzó uno de sus buques insignia. Buque insignia significa su producto estrella, que resume la tecnología que ellos tienen, la potencia que son en tecnología. Samsung saca en el 2017 el modelo Galaxy Note 7. Los Galaxy Note 7, todos los Galaxy Note son como quien dice la punta de la tecnología, es decir, tienen modelos más abajo, más baratos y más sencillos en tecnología, pero su modelo más avanzado es el Galaxy Note, y en ese 2017 se sacó la versión Galaxy Note 7. Ya. El fabricante, Samsung, conoce, obviamente si el fabricante conoce perfectamente su objeto. Pero ¿qué pasó con este celular? Explotaba cuando se recalentaba. No puedo creerlo, Tenchi. Eso jamás había pasado. Fue la noticia tecnológica alrededor del mundo. Muchos celulares que habían sido adquiridos, porque obviamente era el mejor celular de Samsung, la punta de la tecnología de Samsung,
se compraron, se recalentó y explotaba. Hubo muchas personas heridas porque explotaba, no explotaba como una bomba atómica, ¿no? Pero igual se recalentaba y hacía daño a las personas. Entonces, mire, no creo que el fabricante haya dicho, bueno, vamos a fabricar un celular y es mejor de este año, vamos a hacerlo. Y pongámosle algo interesante, ¿qué tal si explota? ¿Qué será? Hagámosle así, listo, ya, hagamos. No creo que hayan pensado eso los fabricantes, ¿no es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que no pudo conocer al objeto tal como es su propio fabricante. Así que, por eso es una problemática. La siguiente pregunta. ¿Qué ocurriría si el sujeto decidiera conocerse a sí mismo? A ver, ¿qué pasa ahí? Recordemos que la dualidad en la teoría del conocimiento o en esta parte del conocimiento decíamos que el sujeto es uno y el objeto es otro. ¿Ya? Hay una dualidad ahí. Pero ¿qué pasa si el sujeto decide conocerse a sí mismo? Dice, bueno, me voy a conocer, lo cual es bueno para cada uno de nosotros conocernos. ¿Qué pasa con este sujeto? ¿El sujeto pasa a ser objeto? ¿Pasa a ser objeto el sujeto? Porque se va a conocer a sí mismo, es decir, ya no es sujeto y se convierte en objeto. ¿Qué dicen? Te vas a conocer a ti mismo. Si te vas a conocer a ti mismo, te conviertes en objeto, dejas de ser sujeto. Y si eres objeto, ¿cómo puedes conocerte? Porque el objeto no puede conocer, sino solamente el sujeto. En fin, ahí es donde se rompe esta dualidad. Es como que ahí mismo se dan los dos. Y bueno, dentro de esto, de estas problemáticas y de donde se rompe la dualidad, hay algo interesante, ¿no? Que el sujeto siempre es aquel que conoce. El objeto es aquel que siempre va a ser conocido. Y vamos a ver un pequeño corto acerca del experimento de la doble rendija. Pongan atención al video y luego comentamos. Ya basta, por favor, ya basta. No se duerma porque no es tan largo el video, un par de minutos, así que adelante con el video. En el poema El camino no elegido, Robert Frost nos dibuja el problema que tiene un viajero. Al caminar por un bosque amarillo, ha llegado a una bifurcación. Por un lado, se abre una ruta. Por el otro, un sendero distinto. Siente tristeza al no poder escoger ambos. No tiene más que un solo cuerpo. Eso es lo que nos pasa con las disyuntivas en nuestras vidas. Hay que elegir entre esto o lo otro. Nunca hay esto y lo otro. Algo parecido nos dice Jorge Luis Borges en el cuento El jardín de senderos que se bifurcan. Borges plantea que cada vez que un personaje se enfrenta a una alternativa, elige una y elimina la otra. Sin embargo, el protagonista de su relato hace algo fantástico. Opta simultáneamente por todas. Crea así varias copias de sí mismo con diversos destinos. Lo interesante es que en el extraño mundo de la física cuántica, así funcionan las partículas subatómicas. En el experimento conocido como la doble rendija, tenemos una fuente que puede, por ejemplo, disparar un solo electrón a la vez. Tenemos una pantalla con dos rendijas y una pared en donde podemos detectar el impacto del electrón. Nuestro sentido común nos dice que la única forma en que puede llegar el electrón a la pared es pasando por una rendija o por la otra. Pero eso no es lo que vemos. Lo que vemos es que en el lugar en el que el electrón impactó, se crea un patrón de ondas. La partícula se volvió onda. Es a la vez onda y partícula. El escritor Arthur Koestler planteaba que esto es como decir que las peras son peras, excepto cuando son manzanas. La única manera de explicar esto es aceptar que el electrón no pasa por una rendija o por la otra, sino que pasa por ambas simultáneamente. El electrón está aquí y allá al mismo tiempo. Esto es muy extraño. Va contra la intuición. El físico Seth Lloyd dice que es como tirar un penalti y ver que el balón se va al mismo tiempo por los dos lados de la portería. Estamos hablando de un gol cuántico, como los que necesita nuestra selección. El futbolista no decide tirar por un lado o por el otro.
elige los dos al mismo tiempo. Tomó los dos senderos. Bueno, ya vimos el video, ¿no? Lo que le hacía falta a ese video explicar, fue bien chévere, que es del experimento de la doble rendija, era la última parte, que es cuando se observa. Bueno, el video nos decía prácticamente que los electrones, al ser disparados, forman un patrón mientras son observados. Sí, forman un patrón y bueno, y forman otro patrón cuando no son observados. Entonces, ¿esto qué pasa? ¿Qué es lo que nos trata de decir? Es decir, si se está disparando electrones y estamos viendo cuál va a ser la reacción de esos electrones, entonces se supone que el sujeto es el que observa y el objeto es, en este caso, los electrones. Miren en la imagen a la izquierda, dice observado. Así se comportan los electrones cuando son observados. Miren, ese patrón de doble línea. ¿Ya? Ahora, en la imagen de la derecha, deja de ser observado y miren el patrón de huellas, se puede decir, que dejan los electrones cuando no son observados. Miren, es como que tiene un comportamiento diferente cuando no son observados. Entonces aquí viene la pregunta. Si el sujeto es el que observa los electrones, cuando deja de observar, los electrones se comportan de manera distinta. Eso quiere decir que los electrones, que eran objetos, en realidad son sujetos, porque cuando le dejan de observar se comporta de una forma diferente. Si eso pasa, significa que los electrones son cognoscentes. ¿Qué era cognoscente? Ser pensante. Miren, el mundo fascinante de la cuántica, ¿no? De la física cuántica, en fin. Pero miren así como esta dualidad, ¿no? Se va rompiendo del conocido al que es conocido, el que conoce al que es conocido, en fin. Miren, y lo que nos decía en el video, ¿no? Que pueden estar un elemento en dos lugares al mismo tiempo. Fascinante. Miren, conocimiento. Pero bueno, eso es una problemática del conocimiento. ¿Qué pasa cuando el sujeto es observado y si deja de ser objeto porque empieza a observar? En fin. Pero bueno, lo que quiero aquí quedar claro es que en esto del conocimiento tenemos dos elementos, el sujeto y el objeto. El sujeto es cognoscente, el objeto es conocido. Hay una relación que no puede existir la una sin la otra, es decir, sin esta relación no puede existir conocimiento. Y de esa manera puede surgir. Ahora, dentro de esta problemática del conocimiento, vamos a aprender un par de términos que les dije al inicio, que era la epistemología y la otra es la nociología. Vamos a empezar con la epistemología, a ver de qué se trata, qué es esto, qué tiene que ver con la teoría del conocimiento. Epistemología. Viene del griego episteme, ciencia, logos, conocer. Trata sobre el proceso de construcción del conocimiento, específicamente científico, de la validez de las categorías, los conceptos y la correspondencia con la realidad. Utiliza la relación entre el sujeto y el objeto para obtener conocimiento. Listo. ¿Y traducido qué significa? Vuelta a bola. Vamos a ver. Dice que trata sobre el proceso de construcción del conocimiento específicamente científico. Es decir, la epistemología revisa, estudia, trata cómo construir un conocimiento, pero un conocimiento para la aplicación científica. Es decir, le preocupa de que esta construcción sea una construcción racional, comprobada. Y también dice que de la validez de las categorías, de los conceptos y la correspondencia con la realidad. Es decir, que se va a construir. La epistemología se preocupa por la construcción de conocimiento, sobre todo del científico, y también se preocupa que este conocimiento construido sea válido para la realidad. Es decir, no vamos a construir simplemente conocimiento y que no tenga que ver nada con la realidad, no nos sirva para la realidad. Es como, por ejemplo, ya vamos a construir conocimiento científico. En los científicos sabemos que existen los reptiles, y los reptiles, claro, existen y tienen sus características. Y bueno, en la década de los finales de los 90, comienzo del 2000,
se hablaba de una tendencia de que existían gobiernos que estaban a cargo de seres reptilianos, es decir, que algunos personajes del alto poder eran reptilianos y que ellos nos estaban gobernando. Patraña. ¿Tiene un conocimiento científico el hecho de que sepas que es un reptil? Y como sabes que es un reptil, suficiente para ti, no. La epistemología dice, hay que construir conocimiento. Perfecto, un conocimiento científico. Entonces la epistemología construye conocimiento científico, pero también la valida. Es decir, que ese conocimiento construido sea válido para la realidad, no una fantasía. Recordemos en la antigua Grecia, antes de la filosofía, es decir, antes del logos, la construcción del conocimiento era básicamente mitológico. Sí, porque el agua, porque los mares, porque al ser Zeus, porque al ser esto, porque al ser el otro. No había una epistemología, es decir, una construcción científica y válida para la realidad. Pero bueno, y aparte en la epistemología vamos a volver a ver al final que dice, utiliza la relación entre el sujeto y el objeto para obtener conocimiento. Entonces dentro de la epistemología está esta relación que estábamos hace un momento aprendiendo del sujeto con objeto, la epistemología. Bueno, ahora vamos a ver qué es la nociología. Nociología se escribe con G, no es que aquí está mal escrito, ¿no? Se escribe con G, nociología. Es como psicología, se escribe con P, pero no se pronuncia la P, no es psicología. No es nociología, es nociología. Veamos, ¿qué es la nociología? Viene del griego gnosis, que es conocer, y logos conocimiento. Entonces, ¿qué es la nociología? Estudia las diferentes teorías sobre el conocimiento y su posibilidad, origen y límites del mismo. Su esencia, sus formas, su objetividad en el análisis de la naturaleza, la nociología busca una explicación filosófica del conocimiento humano. ¿Qué? ¿Explico? Ya, expliquemos. A ver, dice, estudia diferentes teorías sobre el conocimiento. Es decir que en la nociología, a diferencia de la epistemología se encarga de estudiar la construcción, ¿no?, del conocimiento científico y que sea válido para la realidad. En cambio, la nociología se preocupa por el conocimiento en general, por el conocimiento. Y en este conocimiento ve su posibilidad, es decir, ¿es posible el conocimiento? ¿De dónde surge el conocimiento? Porque es el origen y límites. ¿Hasta dónde llega el conocimiento? Entonces la nociología se preocupa por el conocimiento en sí, su posibilidad, origen y límites. ¿Ya? Ahora, abajo dice, la nociología busca una explicación filosófica del conocimiento humano. Es decir, busca una explicación del conocimiento. La nociología busca de dónde la necesidad del ser humano de conocer. ¿Sí? Entonces, mientras que la epistemología construye, ayuda a construir el conocimiento científico y lo valida para una realidad, la nociología se preocupa en cambio no de una construcción, sino se preocupa de dónde viene el conocimiento, cuál es su origen, cuáles son sus límites. Entonces ambas estamos trabajando en la teoría del conocimiento. Bien, vamos a ver la posibilidad del conocimiento. ¿Es posible conocer? Claro, si no estuviéramos aquí. No, así no, pero vamos a ver, a hacer unas pequeñas reflexiones, ¿no? Si es posible o no el conocimiento. Vamos a ver algunas posiciones filosóficas frente a la posibilidad del conocimiento. ¿Cuáles son estas posiciones filosóficas? Vamos con esta. El escepticismo. Vamos a ver. ¿Qué dice? El escepticismo antiguo, es decir, la antigua Grecia, negaba la posibilidad del conocimiento, al argumentar que la realidad siempre nos será desconocida, porque el sujeto jamás podrá aprender, miren, aprender al objeto tal como es en su totalidad. Para el escepticismo, el conocimiento es imposible. Lo que creemos conocer no es más que una ilusión. Como pueden ver esa imagen a la derecha, sí. Al comienzo parecía un rostro, pero ves que fue solamente una ilusión óptica. A ver, entonces en esto el escepticismo dice que no es posible el conocimiento. No hay cómo. Dice, el conocimiento no es posible, ya que el sujeto no puede captar al objeto tal como es, como les dice el ejemplo de la empresa Samsung. Entonces, el escepticismo dice, ¿saben qué? El conocimiento no es posible.
ya que el sujeto no tendrá la capacidad, nunca va a tener la capacidad de conocer el objeto tal y como es. Entonces no nos estresemos, ¿ya? ¿Para qué el conocimiento entonces? Si nunca vamos a alcanzarlo, entonces ¿para qué ir al colegio? Mejor me quedo de cuarentena. Miren, esta solamente es una posición filosófica que tiene razón, es decir, no es posible conocer el objeto tal y como es. Pero eso no necesariamente nos está diciendo entonces no conozcamos. Lo que dice es que no nos estresemos si no alcanzamos a conocer todo. Perfecto, el conocimiento, tengamos en cuenta que el conocimiento nunca vamos a alcanzarlo. Es como decir, bueno, yo nunca voy a alcanzar a dar la vuelta 3 veces al mundo caminando, solamente caminando. Pero eso no me impide que conozca el mundo y vaya caminando y así me viaje. Simplemente nunca lo voy a lograr, pero al menos voy a conocer, así que voy a caminar. ¿Ya? Eso es del escepticismo, como les decía, eso es de la antigua Grecia. Pirrón de Lea era el que promocionaba esto. Y vamos ahora, pero al rescate de este escepticismo viene alguien que el gran Aristóteles. Vamos a ver qué dice Aristóteles frente a esto. Aristóteles dice: el ser humano, debido a su naturaleza y sus capacidades cognitivas, es decir, pensantes, puede conocer al objeto tal como es en la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Que se supone mantener una ciega confianza, ¿sí? Es decir, confiar ciegamente en la razón, en la posibilidad de la razón como órgano del conocimiento. A esto le llamó dogmatismo, a la posibilidad del ser humano de conocer el objeto. ¿Pero a través de qué? Del uso de la razón. Solamente a través del uso de la razón. No necesito nada más que la razón para conocer el objeto. ¿Sí? Así que es posible el conocimiento. Entonces sale el gran Aristóteles y nos dice que sí es posible conocer el objeto utilizando la razón. La razón es lo único que necesito para conocer, para alcanzar el conocimiento. Y esto se llamó dogmatismo. Ahora, asimismo, con este pensamiento filosófico, Aristóteles nos dice que para alcanzar el conocimiento se necesitan algunas fases. Y aquí tenemos las fases del conocimiento según Aristóteles. Vamos a ver de cuáles nos habla. Aristóteles reconoció 3 fases del conocimiento. 3 fases. La 1, la sensación del objeto particular. 2, la intelección y abstracción de lo universal. La 3, la ciencia, aplicación del universal, entendimiento paciente. A ver, vamos a explicar de una forma un poco más sencilla lo que dice aquí. La fase 1, la sensación, es decir, el uso de los sentidos. Sí, entonces cuando algo va a conocer, ¿qué es lo primero que funciona en el ser humano cuando va a conocer en esta relación sujeto-objeto? Los sentidos. Sí, los sentidos. Es decir, si voy a conocer acá a mi amigo Federico, ¿qué es lo primero que va a llegar a mí como información? Algo que veo, algo que escucho, ¿no? ¿Pero a través de qué? A través de los sentidos. Entonces la primera fase es los sentidos. La segunda fase dice la intelección y abstracción del universal. La intelección y la abstracción de lo universal. ¿Qué habrá querido decir con la intelección? La intelección, dice, es como, para que se entienda, es la interpretación. ¿Ya? Yo interpreto. Sí. Primero recibo información a través de los sentidos. Luego esa información me lleva a mi parte cognitiva, es decir, mi parte pensante, la interpreto. Esa es la segunda. Entonces, son los sentidos, la parte de la interpretación. Y finalmente dice la ciencia, la aplicación universal. Brevemente sería el razonamiento aplicado. Es decir, ya aplicar la razón. Las 3 fases. Sentido, interpretación y la razón aplicada. Esas son las 3 fases que no se preocupen, no fue temblor, se movió por aquí. Bueno, la ciencia aplicada, es decir, el razonamiento aplicado. Así que ya tenemos. En fin, terminando. Fatality. Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Esperamos reencontrarnos pronto. No es que no me guste hacer los videos, me gusta hacer videos, pero me gusta más estar con ustedes en clases. Así que hasta pronto.
Y recuerda, utiliza tu conocimiento. Bye bye.